Hola a todos, bienvenidos a esta clase. Los últimos subcapítulos del capítulo 14, pero bastante edificadora. Ya van a ver por qué. Nos da un mensaje bastante importante Jesús sobre muchas cosas que debemos que pensar cuando estamos en problemas y nuestro fortalecimiento de fe. Bueno, vamos a ello. El primer subcapítulo es Jesús andando sobre el mar. Vamos a ir leyéndolo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él y la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, envió a sus discípulos en una barca. Recordemos que él estaba en una multitud grande de 5.000 personas y él iba despidiendo a cada persona o las personas. Y le mandó a los discípulos que fueran en una barca al otro lado de la ribera, ¿no? Despedía a la multitud, subió al monte, luego que la despidió, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. O sea, subió al monte a orar y estaba él solo. Fíjense lo importante, él nos lo dice y nos lo dijo bien claro. Cuando oren, oremos, ahora enciérrense en su habitación y oren al Padre en secreto para que Él les sea bendecido en este caso, o les sea bendecido en público. No sé. Fíjense cómo en este caso hizo Jesús, despidió a toda la multitud y fue al monte a orar. Cuando llegó al monte, se hizo de noche. Y ya la barca estaba en medio del mar. O sea, los discípulos se acuerdan que iban por la barca en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia, ¿cuánta vigilia estamos hablando de eso de la? No dice especifica la hora de la vigilia, pero más la cuarta vigilia es de 3 a 6, ¿no? Porque son 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. O sea, la cuarta vigilia. O sea, fíjense, él se fue y me imagino cuando estaba el sol ya oscureciendo, ya era de noche, él empezó a orar y en la cuarta vigilia, a las 3 básicamente, no sabemos a qué hora en realidad se fue, pero es a la cuarta vigilia, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. O sea, él caminaba sobre el mar. Fue caminando desde donde estaba hasta donde estaba en la barca, que estaba en el medio azotada por las olas. El viento, las olas, iba a derrumbarla bueno, estaba azotada, ¿no? No decía que iba, pero estaba azotada por las olas. Y así vino Jesús caminando sobre el mar. Y fíjense lo que pasó aquí. Y los discípulos, claro, era de noche. Recordemos que, o sea, en el mar no hay luces, todo oscurecido, posiblemente la luz de la luna, de la noche, pero, y aparte de eso, estaba azotada por las olas. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Sí, claro, me imagino que se asustaron de una persona caminando sobre el mar a esas horas, no lo vieron bien, no lo veían en realidad, me imagino que no lo veían, pero veían la sombra que venía y estás con todo esto azotando el barco, las olas, bueno, imaginen el contexto, la imagen de lo que estamos estudiando, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo sois, no temáis. Fíjense esta palabra. Y vamos a analizar y escudriñar bien estos versículos. Jesús muy claro. Tened ánimo. Yo soy.
no temáis. Tened ánimo, vamos a dividirla. Tened ánimo, yo soy, no teméis. Ahorita nos regresamos para analizar esto que dice, que nos dice. Entonces le respondió Pedro. Recordemos que Pedro era, por llamarlo así, no vamos a hablar, el más amado, ¿no? Por Jesús, el que estaba con él, el que le tomó bastante, por llamarlo así, cariño, y él estaba con él, o sea, era una de las personas como va a llegar a Jesús, Pedro, ¿no? Y él le dijo, Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Fíjense cómo lo dice, Señor, si eres tú, él no lo había identificado. Si eres tú, o sea, él no, posiblemente por la oscuridad de la noche, él no había identificado a Jesús. Por eso es que él le dice así, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a el agua. Sí. Vio, él en esta manera un poco dudó sobre si era Jesús o no. Tuvo esa pequeña duda. No obstante, lo llamó Señor, ¿no? Y a la vez le indicó una petición a Jesús. Manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. O sea, y le dijo Jesús, ven. Jesús, ya aquí, él confirmó que era Jesús. Cuando escuchó su voz, me imagino que escuchó su voz, aunque lo había escuchado anteriormente. Pero me imagino que seguía con la duda cuando dijo, Señor, tú. Le dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense, andaba sobre las aguas. Ya él estaba caminando hacia Jesús. Él no, aquí la Biblia, porque muchos dicen que cuando colocó Pedro el pie en el agua, pues la Biblia lo dice muy claro, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Para ir, él iba y casi Jesús. Andaba sobre las aguas. O sea, en realidad ya estaba caminando sobre las aguas. Porque no sabemos tampoco la distancia que tenía entre la barca y Jesús. Posiblemente era un poco lejano, porque si hubiera sido cerca, simplemente ya lo había alcanzado. No, él andaba. Pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vamos a colocar esto aquí, porque este versículo es muy importante. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él, ¿no? Hacia de él, y le dijo, le dijo Jesús a Pedro, cuando empezó a hundirse, él le extendió la mano. Inmediatamente Jesús le extendió la mano. Y él le dijo lo siguiente, hombre de poca fe. Vamos de nuevo. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué señalo esto que tengo aquí? Primeramente, él dudó. Vamos a analizar lo que dice Pedro aquí, lo que hizo Pedro, la actuación de Pedro en este momento. Hubo una duda muy grande aquí. Si era él o no, si era él o no era
no era Jesucristo. Él dudó, es lo primero. Segundo, luego que él dudó, aunque hubiese sido duda que tenía ya, él hizo una petición. Él pidió algo. Él quería llegar hasta Jesús. Y Jesús le dijo, ven. Ahora, aquí hubo algo también interesante que hay que ver. Viendo luego que estaba caminando, estaba andando sobre el agua, o sea, andando sobre las aguas, para ir a Jesús, ya iba dirigido a Jesús, él tuvo que miedo, tuvo miedo y pidió que Jesús lo salvara. Y Jesús resumió todo esto, hombre de poca fe, porque dudaste. Fíjense las palabras tan exactas, tan edificadoras y tan que concluyó todo lo que había hecho y la duda, sabiendo que ya Jesús lo estaba hablando, le estaba diciendo que fuera hacia él, y no obstante, por las olas fuertes y por el miedo, él se hundió. Pero no obstante, Jesús le tomó la mano y lo alzó nuevamente y estuvieron en la barca y todo se calmó. Fíjense lo siguiente, y vamos a meditar sobre esto. ¿Cuántas veces nosotros, me incluyo, porque todos somos, ninguno somos libres de pecado, todos, no hay ni uno libre de pecado? A veces nosotros hemos sido como perros, sabemos que Jesús está ahí, queremos ir a predicar, queremos levantarnos en la mañana, hoy Dios, darme un alma que voy a predicar, la palabra, y todas las cosas que nos pasan, todas las cosas que empiezan a pasar, empieza a pasarnos el día como en el barco, turbulencias de todo tipo de vientos, o sea, a nivel y hablo de viento en sentido figurado, todas las tribulaciones que nos empiezan a pasar y el enemigo atacándonos. ¿Y cuántas personas que van a llevar la palabra, que Dios lo está utilizando y van a llevar la palabra de Dios, tienen miedo de ir, de cumplir con la misión que tienen que cumplir, dirigida por Dios? Y a veces, como Pedro le pasó, nos empezamos a hundir. Y cuando nos pensamos hundir, tenemos miles de problemas, porque el enemigo pone miles de problemas para que la misión de Dios, lo que tenemos que hacer a favor de Dios, nosotros dudamos. Esa duda, la duda, no te dice que no tienes fe. Dudar no dice que Jesús no dijo que no tenía fe. Dudar es tener poca fe. Y no tenemos que tener poca fe. La duda trae la disminución de la fe. Y no hablo de la duda en creer o no creer que Jesús no. Hablo de la duda de decir que tener un problema, ¿no? Y la casa de Jesús, que está ahí, que está caminando hacia nosotros, y nosotros tener la duda de decir, no, pero ese problema no se va a resolver. Mejor no atiendo, no le llevo ese problema a Jesús, porque no hay que tener dudas. Jesús lo dijo muy claro. La paz le doy. El que viene a mí tiene paz.
Jesús dijo muy claro que Él iba a llevar nuestras cargas. Entonces tenemos que no tener dudas, saber, y aquí hay algo muy importante, que Jesús es nuestro Salvador. Cuando sintamos que nos estamos hundiendo, no dudemos en ningún momento que Jesús nos va a extender la mano y nos va a sacar y nos va a colocar nuevamente en nuestro barco, en nuestro barco de vida, aquí o fuera de aquí, dentro o fuera del cuerpo. Dentro o fuera del cuerpo, porque, y cuando digo dentro o fuera del cuerpo, que si en esta vida, recordemos, el que acepta a Jesucristo como su Salvador y sigue, le guarda los, todas las enseñanzas de Jesús y vive su vida en santidad, cumpliendo los mandamientos de Dios, tiene la salvación asegurada. La salvación se pierde cuando... La salvación se pierde y es un tema muy complejo. Porque muchas personas dicen que la salvación no se pierde luego que aceptamos a Jesucristo. No, o sea, la salvación se puede perder. Jesús lo dijo también. Echaron fuera demonios, predicaron en mi palabra. ¿Y qué le dice después? Apartados de mí, nunca los conocí. Eso lo dice Jesús. Nos quiere decir que nosotros tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho la salvación. Mientras más nos dan, más nos exigirán. Mientras más sabiduría tienes, más Dios te va a exigir que tienes que cumplir con cada uno de las enseñanzas que Dios te está dando y la sabiduría que Dios te está dando. Entonces, tenemos a un Salvador que no va a dudar en extender su mano y sacarnos el agua donde estemos y colocarlo nuevamente en el barco para que todo se calme. Y es el Salvador que, que es el único camino para llegar a Dios, que es el único camino para tener la vida eterna. No debemos tener en ningún momento dudas sobre esto. Porque la duda no es el no creer, la duda te da totalmente el nivel de fe. Y puede pasar esto lo que le pasó a Pedro. Que estando junto a Jesús, dudó. Y es entendible que muchísimas personas, no hayan tenido revelaciones o cosas extraordinarias, pero la fe que esas personas que no hayan tenido esas, puedan tener dudas, quizás las puedan tener, pero tienen que vencer ese espíritu de dudas, por llamarlo así, porque cuando hablo de espíritu de dudas, porque el enemigo puede poner dudas para que tú dudes sobre esas cosas, sobre Jesús, y él va a estar ahí atacando para que tú no busques la salvación, para que tú no busques a Cristo. Entonces, esta es excelente enseñanza que nos dio Jesús, porque Jesús no solamente nos enseñó a vivir la vida con sus enseñanzas, con sus parábolas, sino también con su ejemplo. Jesús nos ha enseñado también con ejemplos. Esto es un gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir la vida confiando totalmente en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, no dudando en ningún momento de cuando estemos en esa tormenta de vida que tengamos, que estemos cruzando las etapas de la vida, Él va a estar ahí y simplemente tenemos que ir ahí sin dudar en ningún momento que no nos vamos a hundir porque Él va a estar con nosotros.
Así que esta enseñanza es muy edificadora, la verdad, y muy edificadora para nosotros, para todos. Ok, y cerramos con Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los no hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que le dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Fíjense que incluso este es un pedazo de fe, es un pedazo, si tú tienes, como dijo Jesús, aunque sea fe con esa semilla de mostaza, esa semilla de mostaza tan diminuta, pequeña, ellos tenían fe de manera que solamente el manto ya eran sanos. Entonces, hay que tener esa fe, hay que tener esa fe, hay que cultivar la fe. Dos subcapítulos no hablan realmente sobre la fe y no dudar sobre Jesús nunca. Siempre estar firme. Y sobre todo más, tenemos la fe, en una fe, porque la fe es como es medible. En realidad la fe es medible. Espiritualmente la fe es medible. Espiritualmente, porque la fe puede estar apagada, puede estar, tener poca fe, tener mucha fe o tener una fe muy grande que puedes, vaya, Jesús nos dijo que si tengamos fe, como la fe que Él nos dice, podemos decirle a esta montaña, colócate aquí y la montaña abre el mar como Moisés y las aguas se abrirán. O sea, la fe es muy importante, nunca lo olviden. La fe es aquello que uno tiene convicción, uno tiene esa convicción que eso existe, y le pone toda la fe a eso que sí existe, y aunque no lo hayamos visto, la fe es la que nos va a edificar, nos va a hacer crecer espiritualmente. Bueno, vamos a dejarle la clase donde nos la encontramos. Espero que mediten sobre la fe que tenemos que tener con Jesús y que tenemos que ir aumentando cada día más hasta tener una gran fe en nuestro Salvador. Nos dejamos hasta aquí. Chao, chao. Hasta luego a todos.